No, pero eso, que cuando, hablando aquí en Salmo 37, donde confía en Jehová y hace el bien, tenemos dos claves. Y siempre he dicho a jóvenes, y ya quiero compartir con vosotros hoy, que hay de confiar en el Señor. Y como está diciendo, que a veces parece palabra que significa confiar en el Señor. Es hacer nada, es orar todo el día. ¿Qué es? Y a veces es eso, es hacer nada hasta que sepas lo que tienes que hacer. Y a veces es hacer lo que sabes hasta que te dé otra cosa que hacer. Y de confiar en el Señor, a veces también parece que es una fe ciega, que tú tienes que saltar de un puente y confiar al Señor te va a rescatar. Y si no lo haga, cosa de riesgo que no tiene fe, cuando realmente muchas veces es hacer lo que sabemos. Y como el Señor nos ha mostrado hasta hoy. Porque si hace un estudio de cuando Jesús dice hombre de poca fe, los pobres discípulos, que está diciendo siempre hombre de poca fe, hombre de poca fe. Pedro andaba por el agua y en un momento dice, Señor, ayúdame, y ya no va a decir hombre de poca fe. Y la verdad tengo que confesar que no me gustaba esa frase durante muchísimo tiempo. Digo, pero estaba andando por agua. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Entonces, pero Señor, tú estás diciendo que tiene poca fe. Y yo no sé si yo tengo fe para salir de un barco y confiar para andar sobre agua. Pero fue el hecho porque justo antes, un poco antes, en medio de una tormenta, Jesús estaba durmiendo en el barco. Y ya en la segunda tormenta, los hombres estaban otra vez con lo mismo. Oh, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a morir. Y él ya diciendo, ¿pero no ha visto? ¿No ha visto que te rescató? Una vez ya, hombre de poca fe. Y a veces no es saltar, no es hacer algo loca para mostrar nuestra fe. Es decir, el Señor ha sido fiel hasta aquí. Entonces yo puedo confiar en su ejemplo, en sus hechos. Y ese también es fe, es confiar en lo que sabemos. Y por eso digo, cuando no sabe qué hacer, sabe lo que tiene que hacer. Por lo menos un poquito. Es confiar en el Señor. Y hacer bien. Porque a veces que para probar cosas, que voy a ver si puedo hacer algo. Y una cosa, parece poco, pero mucho, hacer el bien. No pecar. Vamos a empezar con lo sencillo. Porque a veces en incertidumbre, que queremos probar, queremos ver si podríamos hacer algo. Y de bueno, como no sé hacer, yo voy a hacer algo. Y empezamos de desviar del camino en buscando nuestro propio camino. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que hacemos el bien. Y a los demás, no solo nuestro bien. Yo creo que cuando estamos en crisis, sobre todo, es muy fácil enfocarnos en nuestro mismo. Porque en un sentido no tenemos energía para los demás. Y es normal, ¿sabes? Que cuando estás enferma, o cuando yo estoy enferma, es que me cuesta mucho pensar y orar por los enfermos, porque me siento mal. Pero realmente tenemos que hacerlo bien y es curioso. Tengo un amigo que ahora mismo está esperando para operarse de la espalda, porque tiene unos problemas con la ciática horrible. Y que no puede andar, no, a veces puede andar. No puede estar sentado más que 5 minutos, porque se levanta porque le duele tanto que no puede sentarse. Y después no puede estar de pie mucho tiempo, entonces está en la cama. Muchas veces está de baja, obviamente, porque no puede trabajar. Y el domingo pasado me contó, dijo, Lara, nunca he tenido un dolor tan fuerte en mi vida, pero aún estoy disfrutando. Nunca en mi vida he disfrutado un momento más que el momento que estoy viviendo.
porque desde 1 de enero he leído 5 libros. Y es un obrero que trabaja, ha sido de pintura, de construcción, de lo que sea, y dice que además no me gustaba leer antes. Y de repente no puedo hacer nada. Entonces, que alguien, el pastor me dio un libro, bueno, voy a leer un libro porque que no puedo hacer otra cosa. Y después digo, y tengo un deseo de estar en la palabra como nunca en mi vida, que en 6 meses he leído la Biblia entera. Y estoy, como tengo mucho tiempo, estoy ya leyendo más y estoy disfrutando. Mientras tengo tanto dolor, estoy disfrutando mucho ese tiempo. Y no quiero cambiar las cosas. Aunque de verdad quiere operarse, que no, cuando lo llame, que va a ir directamente a hospital, porque el pobre quiere andar y quiere servir al Señor y trabajar. Pero que tenemos que hacerlo bien. Aunque nos cuesta, y en el dolor es fácil decir cosas no debemos de hacer, que porque no duele. En nuestro dolor, en incertidumbre, es fácil que salga cosas de la boca que no debería saltar. Pero hay de hacerlo bien. Y después, y a veces que sabemos que es curioso porque digo que no sabemos lo que queremos, no sabemos qué hacer. A veces sabemos pero no queremos hacerlo. Este es diferente. A veces es incertidumbre total, que no tenemos ni idea qué hacer, pero a veces sabemos lo que tenemos que hacer pero no queremos hacerlo. Y realmente vuelve a la idea que es confiar, porque en momentos de duda y ¿qué voy a hacer? Que yo sé que lo que tengo que hacer, yo tengo esa conversación con el Señor mucho, porque a veces digo que yo creo que el Señor quiere que yo haga eso. Oh, pero el Señor, ese va a ser difícil. Y yo me acuerdo que cuando decidí de venir a España, realmente mi llamado a ser misionera ha sido un camino largo, que fui a Venezuela actualmente con un grupo de estudiantes. Yo era profesora de historia y parte de nuestro programa, nuestro instituto cristiano, fue de llevar a los chavales a un viaje misionero a fin de curso. En vez de un fin de curso a divertirse, fue para servir. Y fuimos a Venezuela y estamos ahí y el Señor me llamó claramente a su obra. Y yo pensaba fue para volver a Venezuela. Es que yo estaba encantada. Es curioso que fue en mayo del año 98. Y pasando por la calle, que había carteles en todos lados de Chávez, que era 5 meses antes de las elecciones. Y todo el mundo en ese pueblo me decía, ese no va a ganar, este no va a ganar, es imposible, este no puede ganar, que intentó un golpe de Estado hace poco. ¿Cómo va a ganar Chávez? Y ya sabemos, pocos meses después, que fue elegido y fue el principio de un cambio grandísimo en Venezuela, y se cerró la puerta para mí para ir allá. Y fue curioso porque yo, ahora que Señor, que yo tenía un llamado tan claro por mi punto de vista, y digo, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Y porque a veces que sabemos que no queremos hacer un cambio, pero a veces que no entendemos el momento del cambio. Porque que si hubiera intentado ir a Venezuela, quién sabe lo que hubiera pasado. Ahí en el peligro, porque ya hoy el pueblo donde estuve es un pueblo muy peligroso, porque estaba a la frontera de Colombia, y cuando ya con el gobierno antiguo, que estaba protegido que no entrara la droga por ese pueblo, y cuando Chávez entró le daba igual, además ganaba dinero. Entonces, que fue la protección de Dios en mi vida. Y llevaba 1 año ya de espera, porque cuando estás ya para ser misionero, estaba ya con una misión, te manda cosas. Tú puedes ir allá, porque que lo vean por la necesidad, y hay necesidad en todo el mundo. Tú no puedes ir simplemente por la necesidad. Y una noche hablando con un hombre que fue misionero aquí en España, dice,
pero Lara, que hay necesidad aquí. Además, hay una escuela en Madrid que necesita profesores y empecé a probar, pero he parado 2 años más. Pero tenía muy claro que iba a ir. No sabía dónde, no sabía cómo, pero iba a ir. Y yo me acuerdo que dejé mi puesto en el colegio y he parado 1 año más. Y que iba a visitar a la... ¿Tú has ido y ha vuelto? Porque la gente estaba ya confundida, pobre, que cuando espera mucho tiempo la gente se pierde. Y dice, pero ¿ha estado ya en España? ¿Ha vuelto? Digo, no. Y ya cuando me monté en el avión, la primera vez, yo no visité España antes de venir para vivir. Hay gente que lo hace, que un poco una visita de visión y tal. Yo no lo hice. No lo sé si eso ha sido bueno o malo, pero no lo hice. Digo, venga, voy yo a España y ya está, con mi maleta. Pero me acuerdo montando en avión, digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Que no sé nada, que no conozco a nadie, y este es en 2005, todavía no había videollamada, no había, que yo comunicaba por correo, pero no había conocido a nadie. Digo, a ver si alguien me recoge en el aeropuerto, porque no había yo tenía un móvil en 2005, pero para llamada, ¿no? Y además llegué un día tarde, porque había un hielo en Chicago y no podía irme, entonces que tenía que esperar un día más. Y mandé un correo, digo, que al director del colegio, no sé quién viene por mí, pero que no venga hasta el día siguiente, porque yo no voy a llegar. Pero sin confirmación, y yo veo, a ver si hay alguien en el aeropuerto. Pero había alguien. Hubo los directores y su esposa, y el Señor te ayuda, que el Señor es fiel. Entonces podemos confiar en Él, tenemos que hacerlo bien y tenemos que... Y a veces es esperar. Si seguimos en el Salmo 37, en el versículo 7, dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No envidies a quienes prosperan en su camino, ni a quienes practican el mal. Y a veces es esperar. Siempre ha sido difícil esperar, pero hoy en día, cuando todo es inmediato, que no, ni tenemos que alguno os recuerda que cuando no sabía la respuesta de algo, que tenía una pregunta, tenía que preguntar a alguien mayor, ir a un libro, ir a la biblioteca. ¿Y a qué hacemos ahora? Que cogemos un móvil y ponemos la pregunta. Yo he oído a veces de ponerla, pero seguro si tú tienes preguntas, tú no esperas. Sí, estoy hablando así. Tú tienes preguntas, tú no preguntas, porque es la generación de tecnología, que no pensáis tanto. Nosotros esperamos a veces, porque digo, tengo que preguntar a alguien, y digo, tengo un móvil que solo tengo que poner la pregunta. Pero queremos la respuesta así, porque está disponible tanta información. Pero el Señor no obra así. El Señor tiene su propio tiempo. Y Él quiere que... Él no es cruel. A veces que tratamos a Dios como es cruel y no está diciendo, espera. Yo sé qué voy a hacer, pero voy a dejarte esperar. Hacerte sufrir. Y el Señor no es así. El Señor no quiere que suframos, que quiere pero su tiempo es diferente. Él no está tan preocupado por el tiempo. Y para nosotros en este siglo XXI, tiempo es muy importante para nosotros. Pero entonces él dice que espera y guarda silencio. Ese no significa de apartarse en un monte y no hablar con nadie. Pero es... Sigue confiando, sigue haciendo bien, pero espera. Y en versículo 9, y no mira, una cosa que no tenía aquí, tengo nota, pero no estoy... Pero de no envidia a quienes prosperen en su camino. Porque a veces es fácil ver los demás. Y se ha pasado a vosotros, tiene pastor.
Es que voy a ser sincera porque que en Utrera, bueno, os digo que Pedro va a jubilarse en julio y Utrera no tiene relevo. No tiene relevo. Hay personas en la iglesia que es un consejo que puede llevar la iglesia, pero que no es un relevo de pastor. Hoy está votando para elegir ancianos ahí en una asamblea después del culto, pero no tiene relevo como de pastor. Después Pedro lleva 37 años ahí y es fácil. ¿Cómo es posible que este ha buscado 3 minutos y ya tiene pastor? Porque ha salido eso, ha pasado eso pero no. Nuestro trabajo no es decir qué está pasando ahí, es enfocarnos donde tenemos que enfocar. Y confiar, y esperar, y guardar el silencio, y esperar. Porque el fin del versículo 9 dice, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Y claro, está hablando de Israel. No, pero en su tiempo que esperaba Abraham, tenía la promesa. Y entró en la tierra, pero no tenía su propio terreno. Y no realmente como pueblo esperaban 600 años. Espero que no tenga que esperar tanto. Es la idea. Pero lo ve que el Señor dijo a Abraham, tú vas a tener el terreno, tú vas a ser una familia grande, pero esperaba 600 años para darle al pueblo su tierra. Y porque el tiempo para el Señor, cuando tú eres eterna, es que tiempo es poca cosa. Un minuto es muy poco comparado con eternidad. Entonces él no ve, los tiempos son muy diferentes para él. Entonces, y no lo digo ligeramente, porque la verdad que esperar es una cosa muy difícil. Y queremos avanzar, queremos hacer cosas, pero hay cosas mientras que podamos hacer, que es eso, que es hacer el bien, amar lo que tenemos, lo que estaba compartiendo. La persona que tenéis alrededor son vuestra misión. Tenemos misión aquí en Algeciras. Hay cosas que podemos hacer en la espera. Y vamos a primero de Tesalonicenses, porque cuando no sabemos qué hacer, hay de confiar, hay también de esperar, hay de hacer la siguiente cosa. Si saben que yo me acuerdo una vez esperando una respuesta del Señor y leí un poema que está en inglés que cuando no sabe hacer la siguiente cosa. Si es llevar la basura al contenedor, haz eso. Y después, si es fregar, frega. Si es eso, haz eso. Si es convalidar tu carnet de conducir, haz eso. ¿Sabe que a veces digo que como no sé hacer, no voy a hacer nada? Y a veces se hace la siguiente cosa y de repente va pasando el tiempo y se abre el camino. Pero otra cosa, en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, tenemos 3 cosas que podemos hacer y debemos hacer. Cuando sabemos qué hacer y cuando no sabemos. Dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar y dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sí, no es poca cosa. Entonces, no podemos cruzar así. Pero Señor. Pero nuestra naturaleza es así, que si tenemos que esperar 3 minutos nos cuesta. Ahora está diciendo que tenemos que orar gozosos. Debemos disfrutar ese tiempo de espera. Y como mi amigo que no puede trabajar pero está en la palabra pero a veces seguir orando no es poca cosa y dar gracias. Eso me ha encantado escucharos orando esta mañana dando gracias al Señor, porque a pesar de las circunstancias siempre tenemos algo para agradecer al Señor.
Porque yo creo que todos hemos desayunado esta mañana. Bueno, algunos no, pero es por elegir, por dormir un poquito más, pero es porque ha sido posible dormir. Y creo que vamos a comer hoy, la mayoría. Y quizás meriendar y después cenar. que gracias a Dios tenemos esa posibilidad. Hay mucha gente que no va a comer hoy. Y tenemos casa, tenemos una iglesia, que tenemos espacio, que tenemos libertad. Que nuestras cosas son difíciles y no es decir que no son difíciles, porque vivimos circunstancias muy difíciles, pero aún podemos agradecer al Señor por lo que tenemos. Y dar gracias a Él, porque Él está con nosotros en las circunstancias. ¿Sabe? Porque no estamos solos. Yo creo que es la mentira del enemigo quizás lo más grande, de hacernos sentir solos. No hay nadie que me entiendes. No hay nadie que ha vivido lo que estoy viviendo. No hay nadie. Y te digo una cosa, en el momento que no hay nadie, es mentira. Si empieza la frase así, casi siempre es una mentira. No hay nadie. No hay nadie. No. Mentira. Porque dice la palabra que Jesús fue probado como nosotros. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Entonces, por lo menos Jesús no entiende. Si no hay nadie más, pero hay más. Y yo creo que antes hablaba de como la primera, si tenemos una pregunta, vamos a un móvil. Este verano estaba hablando con una madre jovencita que tiene 2 niños y tiene 28, 29 años. Y está diciendo, y ella me dijo que cuando tengo una pregunta que hacer con mis niños, busco un vídeo de YouTube. Y digo, pero ¿puedes hablar con esa mujer mayor de la iglesia que ha tenido 5 hijos? A lo mejor te puede ayudar. Y ella dice, es verdad que nosotros como jóvenes no pensábamos en pedir consejo a los mayores. Y fue una reunión de mujeres y dice que tenemos que sentarnos y preguntar cómo has criado tus hijos y tú con 5 ¿qué has hecho? Porque ya me dice con 2 estoy ya hasta aquí. pero tenemos que buscar y por lo menos cuando no sabemos lo que debemos hacer, o sabemos y no es el momento, que por lo menos sabe la voluntad de Dios es dar gracias, orar sin cesar y estar siempre gozosos. Y si hacemos eso, ya estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Así que, pero a veces y porque la verdad que nuestras circunstancias pueden caer en desesperación. Y a veces hay muchas cosas que tenemos que esperar 1 mes o 2 meses, pero puede ser que pase ya mucho tiempo o que circunstancias que están fuera de nuestro control que no sabemos. Y en eso quiero terminar, que no es terminar, porque me encanta cuando los predicadores dicen que voy a terminar y después predican 20 minutos. Y yo voy a hacer lo mismo ahora. Pero porque es que yo soy hija de pastores, yo soy muy realista con pastores porque yo me criaba en una familia de pastores. Y cuando mi padre lo decía sabía que no era el final. No, está empezando ya de llegar al sitio. Pero quiero terminar mirando a Elías, porque realmente que fue un hombre usado por el Señor tanto, y Santiago dice que fue un hombre como nosotros. Pero él cayó en una desesperación increíble. En Primera de Reyes, el 19, y yo creo que es importante que entender que se cayó en ese, no por no tener resultados, que fue un hombre, que Elías fue un profeta, si no lo conoce muy bien, que tenía que enfrentar el rey más malo, y si el rey fue malo, su esposa fue peor.
Jezabel fue una mujer malísima, que no tenía temor de Dios nada, que Acab fue casi igual, aunque es interesante, no es la de hoy, pero es interesante porque Acab a fin de su vida buscó al Señor y encontró misericordia, que es increíble cómo el Señor funciona en la vida de una que ha sido tan mal, que tuvo misericordia de Acab, que es de otra cosa. Pero Elías, que llevaba 3 años diciendo que no va a llover, y no llovió. y después tenía que enfrentar los cientos de profetas de Baal, y llamó fuego del cielo. Es que tuvo un éxito como profeta que no vea. ¿Quién tiene ese? Yo nunca he intentado llamar fuego del cielo, porque yo creo que uno no tengo fe y no tengo necesidad. Pero a veces digo, yo he pensado en personas, pero es por venganza, no por santidad. Demostrar la gloria de Dios. Que a veces tú dices, no sería malo, Señor, ahí un poco de fuego, pero Él no hizo así. Él, para mostrar que Dios es Dios delante del pueblo de Israel, y lo cumplió. Dios mandó fuego. Entonces, en ese momento encontramos, y después oró y llovió. Entonces, de verdad debería estar con un ánimo increíble en su vida. Porque está tan cerca de Dios que tenía ese éxito. Pero claro, encontramos en 1 de Reyes 19 que aquí Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y al ver a Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de camino todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de enebro. Entonces el deseo de la muerte, y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y fue desde aquí a allá, abajo, total, que yo quiero morir, no quiero estar aquí jamás, Señor, por la palabra de ese reina. Y el pobre, que a veces pasa, cuando tenemos un éxito, y a veces, yo escuché a un predicador una vez que no buscamos el éxito porque puede pasar eso. Digo, no. Pero lo que yo veo, y vamos a ver en los siguientes versículos, que estaba cansado. Porque incluso en el éxito nos cansa. Cuando este hombre estaba a tope años y años haciendo lo bueno ante los malos, y sin tener resultados, y aún en los resultados buenos, es que ya no podía más. Y no era capaz de seguir adelante. Y dijo: basta ya, Señor. Y es interesante porque el Señor no dijo: qué malo eres, que yo acabo de salvarte, que acabo de hacer todo eso y ya me queja. No. ¿Qué pasó? Y tras echarse, en versículo 5, debajo de enebro, se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel del Señor por la segunda vez y le tocó y le dijo: levántate y come, porque a largo camino te queda. Y se levantó, pues comió y bebió, y fortalecido
con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Vaya comida, ¿no? Pero para mí siempre me impresiona eso, porque en su desesperación el Señor no lo enfrentó, su desesperación. Duérmate y come. ¿Quién sabe la última vez que comió Elías bien antes de eso? Y en desesperación es importante que nos cuidamos. Y no solo en la parte espiritual, que es muy importante, lo que estamos hablando de esperar, de confiar, de orar, de dar gracias, pero también que el Señor no llega a nuestra parte física también, que es importante para el Señor. Come, bebe y después hablamos. Y fortalecido se fue al monte del Señor, porque Horeb fue un sitio santo en aquel tiempo, que es interesante porque hoy día no hablamos tanto de eso, porque tenemos el Espíritu Santo, que vivimos en Horeb todos los días, porque tenemos a Dios con nosotros. Pero en aquel tiempo que no todo tenía el Espíritu Santo, que yo no puedo imaginar, nos cuesta vivir bien y con Él, y entonces se fue ahí. Y 40 días andaba. Y dice en el versículo 9, ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y llegó a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los dioses de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento pasaba el Señor, y un viento grande y poderoso rompió los montes y quebrantaba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Tras el fuego se escuchó un silbo placible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Y me encanta. Un ruido tremendo. Yo supongo que estaba en el cueva pensando que este monte va a caer encima, que ha dicho al Señor que yo no quiero seguir, que me quita la vida y me va a quitar la vida. Pero no fue así. Pasaba fuego, pasaba terremoto, pasaba todo. Y ya viene una voz en el silencio. Y a veces el Señor tiene que calmarnos y prepararnos. Y ya estamos preparados para escuchar. Y es curioso porque que en ese momento Elías, a veces me gustaría tener el tono de voz que usaba. Porque aquí no sabemos si Elías seguía con él, porque va a decir lo mismo. No cambió de su mente en ese momento. En el versículo 14 dice, he sentido un vivo cielo por el Señor, Dios de los ejércitos. Porque sus hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y yo no lo sé si está todavía enfadado o que ya está el Señor. Pero el Señor dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y ya no es Elías diciendo, ¿qué hago yo? Yo he hecho todo, Señor, estoy aquí y ya quieren quitarme la vida y yo no tengo más. Y me encanta porque en ningún momento, por lo menos, porque tampoco tenemos el tono de voz del Señor, pero yo, pero que la respuesta del Señor no es, no, profeta malo, porque no me confías.
visto que no lo dice. Y yo creo que es importante, porque yo creo que a veces tenemos la perspectiva que Dios no va a matar. Y o sea, no es así. Cuando estamos en pecado, sí. Porque eso tiene que enfrentar al pecado. Pero Elías está aquí en pecado. No lo veo en pecado. Lo veo cansado, desesperado y necesitando ayuda. Y se fue al monte de Oreb, al monte del Señor. Se fue al Señor para buscar ayuda. No se fue para buscar un ejército, para un hombre para ayudarle para hacer una rebelión contra la reina. Se fue solo al Señor en su desesperación. Y en el silencio le habló. Y el Señor en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, vuelve al mismo camino, tiene que volver. Hacia el desierto de Damasco, llegarás y unirás a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimisi, unirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, y unirás como profeta para ocupar tu lugar. Entonces dije, tú no sabes qué hacer, Elías, haz eso, que tiene que ya decir, va a ser el siguiente rey en Siria, va a ser el rey de Israel. No resuelva el tema de su desesperación, dije, yo tengo trabajo para ti. Y Eliseo, que va a estar contigo. No estás solo. Eliseo va a ser ocupar tu lugar. Hay futuro. Hay futuro. Y no. Y después dice, y al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el escapa de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Va a tener protección. Pero me encanta, el último versículo dice, pero haré que quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas que no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. No estás solo. Elías, ¿tú piensas que no hay nadie? Sí hay. Como he dicho antes, cuando yo solo, no hay nadie, esta frase normalmente son mentiras. Es muy difícil decir la verdad porque nadie no existe. Sí, hay personas que están contigo. Tienes que buscarlo, pero no estás solo. Y yo estoy contigo, voy a darte ayuda. Que tú tienes que seguir y hacer el trabajo que te lo doy. No buscar otra cosa. Y es curioso porque tampoco dijo que no va a morir a las manos de la reina. No fue así, pero es curioso. No dio una promesa tampoco de guardar su vida. Pero dijo, tú tienes trabajo. Este es el siguiente. Entonces, haz el siguiente. Cuando no sabes qué hacer, haz el siguiente. Y después, haz el siguiente. El siguiente. Y te va saliendo cosas que te va a sorprender. Y quiero terminar porque la verdad que tenemos que hacer esa cosa práctica, confiar, hacer la siguiente cosa, tenemos que esperar, todas esas cosas. Pero yo creo que es importante que nos prepara para asombrarnos. Y no busca poca cosa. Yo creo que estamos contentos con tan pequeñas cosas a veces. Y el Señor quiere hacer grandes cosas. Tenemos un Dios que creó el mundo. No hizo que el mundo no es gris. No necesitamos color para trabajar. No necesitamos color para comer, para vivir. Pero no hizo un mundo gris. Hizo un mundo con colores increíbles para que disfrutemos de la vida. Y Él quiere hacer grandes cosas, no pequeñas cosas. Pero sí, tenemos que confiar, tenemos que esperar. Y en la desesperación, si llega, porque llegará. Tenemos que ir a Él y esperar en el silencio. Guarda el silencio y espera en Él. Y Él va a hacer la cosa. Y después tenemos aún más para dar gracias al Señor. Esa es la cosa. Y
Y tenemos esa es la esperanza que necesita el mundo. Si no tenemos esperanza nosotros como creyentes, ¿cómo va a tener el mundo esperanza? Entonces, no tenemos que pretender que la vida es perfecta, ni mucho menos. No son nuestros hermanos. El Señor no quiere creyente tonto que está así todo el día. Él lo que quiere es creyentes que dicen, a pesar de mis circunstancias, yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. No porque soy una persona importante, ni porque creo en el Señor, porque es mi creencia, pero porque en quien creo es poderoso. Porque tenemos un Dios grandísimo, impresionante, que ha llevado al mundo hasta aquí. Y vamos a pasar eternidad con Él. Qué grande cosa. Si al final no sale todo bien, sabemos en el futuro lo va a pasar. Igual que Abraham, que murió todavía creyendo en la promesa, porque tenía fundamentos. Y su fundamento fue esa esperanza que el Señor es fiel. Así que el Señor os bendiga mucho, que os ayude en el día de día. Que yo sé que la vida no es fácil, que tenemos mucho frente abierta. Yo también, que siempre tenemos cosas que tenemos que enfrentar. Y si no ahora, puede ser mañana. Pero el Señor es bueno y está con nosotros. Así que si puedo, yo quiero orar por vosotros y no sé lo que tenéis después. Señor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el ejemplo de Elías, que aunque ha pasado un tiempo de desesperación, tú estabas con él, igual que estás con nosotros hoy. Gracias por tu grandeza, gracias por darnos un mundo de color, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos. Y ayúdanos a buscarte, de confiar, de esperar, de hacer la siguiente cosa sin sabiendo que tú vas a estar con nosotros, nos va a guiar y que mientras estemos contigo, que vamos un buen camino. Gracias por esa iglesia, gracias por la obra que tú estás haciendo, aunque no se vea quizás ahora, pero tú estás orando y vamos a confiar en ti para esa iglesia, para el futuro y para su gloria aquí en Algeciras. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.